Buenas noches, amigos de Jalisco TV. Este es su programa Todas y Todos Tenemos una Opinión. Mi nombre es Yolanda Barroso. Estoy en ausencia de Mafalda Wario, que se encuentra disfrutando de un merecido descanso. Yo les invito a que me acompañen a partir de este momento, que hay temas muy importantes en la discusión, temas que forman parte de la conversación pública. Así que acompáñenme al estudio. Tenemos grandes analistas que nos darán su punto de vista, nos ayudarán a desmenuzar los temas que estoy segura también a ti te interesan. Acompáñenme, por favor. Espero que coincidan conmigo en que los temas son muy interesantes, y para hacerlo todavía más interesante voy a presentarles a los analistas y compañeros que hoy me ayudarán a desmenuzar estos temas, a dar su punto de vista y a crear esta conversación junto con ustedes, que también pueden participar a través de las redes sociales de Jalisco TV. Me da mucho gusto presentar aquí a mi izquierda a Eduardo Ramírez. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, con el gusto de estar con todos ustedes en la mesa, y muy buenas noches a la gente que nos está viendo en casa. ¿Prometes comportarte? Porque me han hablado que eres algo inquieto. Prometo hacer lo mejor posible por comportarme. Muy bien, me da mucho gusto saludar y que tengamos una presencia femenina en este espacio. Ella es Fátima López, es analista, especialista en derechos humanos, abogada. Fati, ¿cómo estás? Hola, Yolanda, muy bien, muchas gracias. Un saludo a todas, a todos y a todes. A todos. Aunque no le guste, ¿verdad? Y tenga que decirlo doble. Me da mucho gusto también compartir nuevamente esta mesa de análisis con Luis Cisneros, analista político. ¿Cómo estás, Luis? Un placer tenerte en esta mesa. No, al contrario, Yolanda, encantado que nos moderes. Eso lo voy a intentar porque, bueno, nos deja la vara muy alta Mafalda Wario, pero es un placer estar con ustedes, con el público de Jalisco TV. ¿Y qué les parece? Dice, hay un dicho que el que no cae resbala. Es la sección que viene a continuación, se llama El Patinón, y los invito a que la disfrutemos juntos. El Patinón. Como ayer. La UNAM es una institución autónoma y ellos tienen que dar una solución a este problema que están enfrentando. Ojalá sea pronto para que los jóvenes pues tengan certidumbre, aquellos que presentaron el examen. La universidad se tiene que poner del lado de aquellos que estudiaron, que se prepararon, que buscaron en el examen de ingreso la oportunidad de acceder a la educación superior. ¿Quién quita, pues, que aquí nuestro amigo, que hoy no es nada más que un pobre analfabeto, esté llamado a ocupar un puesto importante dentro de nuestra sociedad? No, pues si va a hacer carrera, entonces sí llego. Ya la chupó el diablo. No, todavía no. Faltan 3 segundos. 1, 2, 3. ¡Ay, el diablo! Acá ando. Aprobar la anexión del 50% de nuestro territorio. Señal, nada. ¿Qué dijo? Están entrando al programa más importante de la televisión de Coahuila. López Dóriga. ¿Ya estamos al aire? Avisen. El Patinón. ¿Y cuál fue el patinón de este jueves, de esta semana? El alcalde, la presidenta Sheinbaum. Ahí tuvimos varias propuestas. ¿Con quién iniciamos, Luis? ¿Qué patinón te gustó? No, mira, literalmente el patinón pues fue el del alcalde, pero yo creo que lo más grave, lo más lamentable, lo que
pues no llama risa y sí es un verdadero patinón, es lo que pasó con la UNAM, ¿no? Qué grave que pues se haya hecho trampa y que ahora no encuentren la salida para no afectar a quienes sí de manera legítima estudiaron y ganaron su lugar y a aquellos que de manera tramposa pues se aprovecharon, ¿no? Y qué lástima que una casa de estudios promueva esta frase tan recurrida entre la clase política que el que no tranza no avanza. Fati, ¿cuál es tu opinión del patinón de esta semana? Yo creo que el patinón que tuvo que ver al final, el que acabamos de ver, por el hecho de que... Ay, se me fue la idea completamente. No te preocupes, vamos por lo pronto aquí con nuestro compañero que tenemos al lado, con Eduardo Ramírez. Mientras retomas la idea del patinón, sí. Hoy, Fati, tuvimos un patinón en vivo, pero vámonos con Eduardo. Yo me quedo con el del alcalde. Yo creo que hace como muy bien al alma ver un político caerse, ¿no? Entonces, sí, yo creo que me quedo con ese. Me hizo recordar el de Rochamoya cuando por ahí se aplasta una parte de su cuerpo en la silla. Me quedo con ese. Ahora igual. Sí, Fati. Me quedo con el del alcalde también, con la caída tan absurda que dio. ¿Qué tal? Bueno, pues ya saben que aquí el que no cae resbala. Ese fue el patinón. ¿Ustedes cuál fue el patinón que más les gustó? ¿Quién resbaló en la sección de esta semana? Recuerden que pueden participar en las redes sociales de Jalisco TV. Así que ya lo saben, estamos transmitiendo tanto en YouTube, en Jalisco TV en el 17.1 para que estén al pendientes y también nos digan cuál es su patinón de la semana. Esta sección que se enriquece tanto martes y jueves, para que estén al pendiente de esta partecita, estos videos, los audios que nos hacen tanto reír y que nuestros compañeros de producción enriquecen con algunas otras imágenes y diálogos. Pero ¿qué les parece si entramos ya a la primer tema de la semana, que es la ley censura? Y es que esta semana la consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde, presentó una nueva propuesta de alineamiento sobre los derechos de las audiencias contemplados en la nueva ley de materia de telecomunicaciones. Una ley que, bueno, hay quienes han llamado polémica, hay quienes han llamado de censura. ¿Tú cómo ves, Luis, este tema, esta propuesta que va a estar en consulta? Mira, es muy grave, revela las intenciones ocultas del régimen y bueno, ya ni tan ocultas, ¿no? Muy transparentes. Estamos viendo cómo en un país que encarcela a la oposición, que ya tiene a un exgobernador, el primer gobernador de oposición de Rufo de Baja California, en la cárcel, en un momento en donde él estaba promoviendo un nuevo partido político de oposición, y que en contraste consienten al gobernador con licencia de Sinaloa, Rochamoya, que está siendo señalado con acusaciones muy graves por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, acusaciones de narcotráfico, de vinculación con la delincuencia, que hemos visto cómo los periodistas siguen muriendo por ejercer su profesión, cómo desde los gobiernos estatales de Morena utilizan estos jueces de los acordeones que ellos mismos llevaron para poder sancionar a los periodistas críticos, como ocurrió en Quintana Roo, por ejemplo, en Campeche. Entonces, y otros estados, Puebla, Veracruz, donde están reprimiendo a los periodistas críticos, y que desde la presidencia misma se esté promoviendo unos lineamientos que establecen condicionamientos para los medios de comunicación, sobre todo aquellos críticos, en un régimen que el sexenio pasado se caracterizó por cuestionar y perseguir abiertamente a periodistas como Loret de Mola y Latinos, que revelaron tantos escándalos de corrupción en el entorno de López Obrador, de su propia familia, de sus familiares, sus hijos, y bueno, que ahora se pretenda incluso llegar a multas multimillonarias a aquellos medios que son sancionados por la propia presidencia, por órganos que dependen jerárquicamente de la presidencia, pues acusa una intención cuando menos autoritaria de parte del régimen, que es muy, muy preocupante. Hay quienes aseguran, Fati, que hay términos muy ambiguos en estos nuevos lineamientos, como que los medios de comunicación, en este caso la radio y la televisión, tengan que diferenciar entre información y opinión, entre publicidad y contenido, tener un defensor de las audiencias. ¿Tú cómo ves estas ambigüedades de esta ley?
Creo que es una falla de la democracia completamente porque están tocando la libertad de expresión. Y es una parte muy importante porque para poder distinguir entre investigación, opinión y noticia es muy difícil a veces cuando estamos en el frente dando la información. Pareciera que a la presidencia se le olvida que nuestro expresidente López Obrador señaló por muchísimas veces que estábamos en el nivel de salud igual al de Dinamarca. ¿Fue una opinión? ¿Fue una noticia? ¿Fue una investigación? ¿Qué fue lo que se dio en ese caso? ¿Cómo lo vamos a sancionar al presidente? No se le puede sancionar. Sin embargo, las opiniones que pueden darse fundamentadas ya no van a poder ser tales porque se van a privar. Lo que me brinca muchísimo de este tema de la consulta es esto, que es una consulta. ¿Por qué? Porque pareciera que quieren ciudadanizar la decisión de censurar a los medios de comunicación. Es decir, están buscando, previo a las elecciones, que el propio pueblo vote a favor de ese tipo de sanciones de manera general, como diciendo, claro, nos apoya la ciudadanía, por eso le estamos poniendo como lineamientos, sin asumir que realmente es un hecho que está buscando perjudicar completamente la libertad de expresión y sobre todo cuando se dice que se pueden emitir procedimientos sancionadores de oficio, es decir, de mutuo propio, porque yo creo que es conducente y resolverlo, tenemos una situación muy delicada en cuanto a lo económico, a cuánto va a ascender dicha sanción y cómo vamos a perjudicar a los medios incipientes e independientes que se han creado en nuestro país y cómo nos perjudicaríamos. O sea, es un tema muy complejo de resolver. Tenemos que irnos a una pequeña pausa comercial. Voy a regresar contigo, Eduardo, con tu opinión acerca de esta polémica ley que algunos la han llamado ley censura, una tentación de poner una mordaza a este periodismo incómodo, que otros afirman, pues no le gusta a la Cuarta Transformación. Regreso enseguida. Esto es Todas y Todos Tenemos una Opinión. Estamos en Todas y Todos Tenemos una Opinión en Jalisco TV. Estamos hablando de la ley censura, la polémica alrededor del proyecto de lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias. En esta mesa, Luis Cisneros, Eduardo Ramírez y Fátima López. Y nos quedamos con la opinión de Eduardo Ramírez, también analista político, acerca de esta polémica y de esta iniciativa que hay. ¿Cómo la ves, Eduardo? Mira, para la gente que nos está viendo, el Estado te quiere tratar como un niño chiquito, te quiere tratar como una persona tonta que no sabe elegir entre qué programa ver y qué programa no ver. Actualmente tenemos tanto noticieros, programas, series incluso, de corte liberal, de corte progresista, de corte conservador. Es decisión propia de lo que cada uno quiere ver en su casa, decidir qué veo y qué no veo. Ahora, también es un tema de percepción propia de decidir qué es verdad y qué es mentira. Que el Estado nos quiere decir mediante una comisión reguladora qué se puede decir o qué no se puede decir. ¿Qué va a pasar, gente? Que al rato este programa vamos a tener que mandarle primero el video a un interventor del Estado para ver si nos lo aprueba, para ver si usted puede ver. Entonces, ¿qué va a haber? Pues puras notas buenas, puras cosas para el Estado buenas. Y el tema es que ellos quieren decir qué es verdad y qué es mentira. Yo creo que para los que creen en la verdad no necesita una autoridad política para validarse. O sea, ¿qué es eso de que un gobierno te dice que es verdad o que es mentira? Es un atentado contra el periodista, es un atentado contra las propias audiencias que quieren defender. Y al periodista sí me quiero detener a decirle, oye, qué lamentable que tengamos un país que al periodista o lo maten a balazos o lo quieran matar a bola de trámites para ver porque al final de cuentas el mismo objetivo es el que mete un balazo o el que mete este tipo de iniciativas. Es que hablen solo de lo que les conviene. No, y fíjate, lo que comenta Fátima me parece muy acertado, es cuál es en este país la herramienta de propaganda y desinformación más recurrida, más exitosa, pues las mañaneras todos los días, ¿no? Allí tenemos con todo el peso del Estado, con todos los recursos económicos públicos, una fuente de desinformación, de mentiras. Hay estudios académicos muy puntuales de la cantidad inmensa de mentiras que día con día decía López Obrador durante su sexenio y que ha venido repitiendo Claudia Sheinbaum, la presidenta. Entonces allí va a haber también una defensoría del derecho de las audiencias a estar bien informados. Se va a distinguir entre lo que es información cierta, oportuna, o es una mera opinión, o yo diría, incluso metan una nueva categoría de propaganda política, ¿no? Y que cuando nos estén diciendo que México es el país más democrático del mundo, aparezca la leyenda de que eso es propaganda política. Es que simplemente
El asesinato del presidente Manso en Michoacán, el decir que fue cometido por supuestos narcotraficantes y que fue del propio gobierno del federal, ¿es una opinión o es una afirmación de que el gobierno federal y el metroestatal están fallando? Porque mataron a un presidente municipal. ¿Cómo tenemos que tomar esa noticia? ¿Desde dónde la tenemos que analizar? ¿Se puede hablar respecto de por qué estaba involucrado el crimen organizado? ¿Se puede hablar de que él fue con la presidenta y no le hicieron caso? ¿Se puede hablar de todo eso o no se va a poder hablar? A ver, hay un poder asimétrico que lo tenemos que hablar aquí, que es el poder que tiene el Estado sobre los ciudadanos o sobre los gobernados. Es un poder asimétrico, así tiene que ser. El monopolio de la violencia, ¿quién lo debe tener? El Estado. Dado ese poder que tiene, se supone que deberíamos de estar legislando para proteger y garantizar los derechos de los ciudadanos. Pero desde que llegó Morena, la legislación va para proteger al gobierno del ciudadano. Sí, cuando tiene que ser todo lo contrario. Toda la razón, Eduardo, porque a esta intención de regular los medios de comunicación, ¿a qué interés responde? Exacto, Responde ¿es un a que no interés hables mal del ciudadano, Estado, es un ¿no? problema social o es un problema que el régimen percibe de que tiene medios críticos que están revelando los hechos de corrupción de sus propios qué va a haber en la integrantes? tele? Además, ¿qué opinan? Perdón que los interrumpa, que no lo regularía un órgano independiente. No. Porque ya lo desaparecieron. No, lo va a regular la CRT esta nueva, que son 5 comisionados nombrados a propuesta de la presidenta por mayoría simple del Senado. Traducción, van a ser chalanes de la presidenta, van a ser chalanes del poder. ¿Qué es lo que va a ver usted en la tele si esto se aprueba? Va a ver al Pato Merlín, va a ver a nacos como el Bogueto cantando, y ese va a ser el contenido que van a querer. ¿Para qué? Pues para que usted se vuelva cada día más ignorante. Y yo estaría de acuerdo siempre y cuando empiecen por la mañanera. Sí. Que haya Sí, una claro, defensoría ¿no? de los derechos de las audiencias, que haya una debida etiqueta de qué es lo que estamos escuchando ahí, si es propaganda o es información oportuna. Si empiezan por ahí, bueno, estoy de acuerdo. Lo que sí me parece muy grave es el tema de las multas. Se está hablando del 1% de las utilidades anuales por cada medio. Y bueno, yo creo que por el pleito personal que tiene el régimen con Ricardo Salinas de TV Azteca, Es que o por el pleito que vienen arrastrando a latinos, desde el revanchismo. o lo que ahora quieren hacer con la IA, ¿no? De que prohibir los memes. Pues entonces, ¿para quién legislan? Como bien dices, Eduardo, ¿para los ciudadanos o para cuidarse ellos? Solamente un favor, no sean clasistas. Si quieren llegar personas como deseen llegar a los medios y pueden llegar al espacio, hay que dejarlos. Se les dice nacoma. No se les dice de esa manera. Pero Así muchas dice. gracias. Tenemos apenas 1 minuto y medio para terminar con este tema. Debo decirle al público de Jalisco TV que esta consulta, pues, o este tema no llegará a la Cámara de Diputados y Senadores. Como bien mencionaba Eduardo, se aprueba por el CRT o no se aprueba, está en consulta, está por discutirse y analizarse hasta el 21 de agosto, pero esto ni los senadores ni los diputados lo van a aprobar. A ver, No, porque son lineamientos, que es una ley que ya está Ahora, aprobada, ¿no? aunque los involucraran, ¿de qué sirvió la reforma judicial, señor y señora? Que los partidos brindaran observaciones sobre la ley, si de todos modos Morena dijo, pues nosotros Y es que váyanse fíjate, pa' otro esta lado, ley o sea, en su momento se reformó con Enrique Peña Nieto y la Suprema Corte de Justicia, que era independiente, la declaró inconstitucional al inicio del gobierno hay de que López felicitar Obrador, a Morena, pero ahora Luis. ya no tenemos una Suprema Corte independiente. Las últimas 2 personas que quisieron hacer esto y no lograron fueron López Portillo y fue Peña Nieto. Felicidades, son peores que esas 2 personas. Entonces, ¿huele a censura y a coartar la libertad de expresión, sí o no? Huele Sí. a peligro, dice la canción. Fátima. Totalmente peligro. A regresión autoritaria, a tentación de dictadura. Muy bien, pues hacemos ya un cambio de tema. Aquí tenemos parte de la conclusión a este tema polémico, la ley de censura, la polémica alrededor del proyecto de lineamiento para la protección de los derechos de las audiencias. Y hacemos un cambio también en este tema del programa. Nos vamos a nuestra siguiente sección, sé que también les gusta, se llama El Cronómetro y así iniciamos. Y tenemos, ya saben, unos minutos, 5 para ser exactos, para analizar la visita de la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, quien visita, como en esta nueva encomienda, aquí a Jalisco. ¿A qué vino? Vino a dar línea, vino a hablar de temas importantes. Vamos a empezar, primero las damas. Adelante, Fátima. Gracias. Yo creo que la visita de Ariadna fue muy clara. Ella vino a ordenar, a organizar y a enderezar. ¿Por qué? Porque tenía que administrar lo que está pasando en Jalisco. Para empezar, no hay una narrativa morenista que sea única en el sentido del problema que tenemos con el agua.
no saben cómo descifrar o simplemente decir lo que está pasando porque se están peleando unos con otros para ver quién llega a la siguiente sucesión. Por eso es que cuando viene Ariadna les dice, a ver, primero vamos a designar gobernadores de los 17 estados y luego ya para finales de año a lo mejor vemos el tema de municipios y diputaciones. ¿Por qué? Porque Jalisco se estaba peleando unos contra otros para ver quién podía llegar al poder. Si no venía Ariadna y venía a pedirles que se fueran a territorio, que comenzaran a trabajar la tierra, el campo, a conocer las calles, a ver quiénes iban a votar por ellos, cómo se van a manejar en esa información, qué es lo que tienen que transmitir y sobre todo que vean línea directa con la federación para que ya no parezca que es un teléfono descompuesto. Unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa, sino tiene que ser una unión completa para poder generar una sola narrativa respecto al problema del agua, para que dejaran de estarse picándose los ojos. Segundo, decirles que se pongan a trabajar en vez de estar buscando ya la candidatura. Tercero, que si quieren llegar a una candidatura, que trabajen en el campo. El que no trabaja no gana y no come. Y lo último, poner en claro que Morena va a estar trabajando de manera simultánea en todo el país, porque tienen que organizar esta línea disruptiva de cómo van a seguir trabajando. ¿Por qué? Porque ellos esperan que en las siguientes elecciones se mejore el número de diputaciones locales, así como el de municipios ganados. Y están haciendo que se pongan a trabajar desde ya porque la contienda va a estar difícil. Actualmente, con lo que está pasando, en muchas partes del municipio sí están molestos por el tema del agua, se están perdiendo algunas votaciones, que es un material que puede recuperar Morena si se pone a trabajar. Salvo con estas leyes que saca, que no ayudan a nadie, pero bueno, en el Estado la gente lastimosamente no lee las noticias, no las ve, y por esa parte podríamos tener un gran déficit. Por eso, si usted está viendo este programa, felicidades, para que se dé cuenta de todos estos temas. Oiga, yo sí quiero resaltar de tema. Vino Ariadna Montiel a decir que en Morena Jalisco, Morena Nacional, están en contra de la privatización de los servicios del agua. Llámese en el tema de Ciapa. ¿Cuál es lo curioso aquí? Que estos morenistas y izquierdistas están muy incómodos con que las empresas privadas tomen este tipo de servicios, pero se sienten comodísimos cuando ven a los militares manejar aeropuertos, cuando ven a los militares manejar aduanas y construir incluso hasta trenes, ¿no? Entonces, pues bueno, cabe resaltar este tema. Qué bien, Fátima, que nos das un compendio de toda la cosa que viene a decir aquí, enderezar en el tema político electoral. Qué curioso, y es un tema de Morena, no lo que dijiste, que dentro de todo el compendio electoral que están manejando, manejan el CIAPA, el CIAPA, el CIAPA. ¿Por qué? Porque lo ven como un tema político electoral y no como un tema para solucionarlo desde el tema técnico. No, yo te diría, Eduardo, desde mi punto de vista, no sé cuánto tiempo de los 5 horas que dicen que hubo en esa reunión discutieron efectivamente el tema del agua. Sí, seguramente la mejor manera de aprovecharlo electoralmente en lo político. Están muy divididos, cada uno de los grupos salió con distintas propuestas en materia de agua, y yo creo que eso responde a lo que verdaderamente vino a hacer aquí la presidenta de Morena, que fue poner orden, ¿no? Es que fue decirles... No hay una cabeza visible. Y yo creo que en principio les dijo, sí, sigan trabajando, sigan pintando sus bardas contra lo que establece la ley, ¿de acuerdo? Contra que dijo Luis que al momento no hay sanciones internas por actos anticipados de campaña. Básicamente les dio patente de corso, ¿verdad? No importa que la ley no lo permitan, sigan pintando bardas. Lo que sí es, les dijo, nadie se asuma con la candidatura. Sí dijo quiénes no. Y yo creo que pintó un retrato hablado de el senador de Morena, de Carlos Lomelí, ¿no? Porque dijo, tiene que ser alguien que no haya tenido señalamientos, que tenga una carpeta limpia. No solamente es el tema de la popularidad, que ya sabemos que todas las encuestas las encabeza él, sino que también tiene que ver con la imagen pública y los negativos que se tengan, que también él encabeza los negativos. Oye, pues entonces si yo creo que sin antecedentes penales está canijo en Morena, ahí varios salen. Sí queda claro que la contienda por Guadalajara es la madre de todas las batallas, y ahí vemos a diferentes grupos, a diferentes expresiones que están peleando por la candidatura. Vino a decirles no se aceleren, va a ser por ahí de diciembre cuando definamos quiénes son los candidatos. Sí. Mientras tanto sigan rompiendo la ley y vamos buscando la manera de oportunistamente aprovechar un problema social para tener réditos electorales, como es el tema del agua, como bien dice Eduardo, que no les interesa resolver, al contrario, les interesa que se sobredimensione y que no se resuelva para explotarlo electoralmente. 30 segundos, ¿quién quiere aprovecharlos? Pues, no, adelante. Gracias. Creo que lo que vino a hacer, además de lo que acabo de señalar, es simplemente hacer que también su figura empiece a relucir como lideresa de Morena. Y que me dio buena impresión, en lo personal. Sí, no está mal, pero ella empieza a darse a conocer en todos los estados como para marcar territorio de que ya llegó el nuevo liderazgo. Tiene que separarse de Andrés Manuel para que vean que hay un nuevo liderazgo femenino que está al frente del partido. El claudismo, ¿no? Pone ahora sí que en jaque. Muchas gracias. Gracias. Aquí cerramos esta sección del cronómetro. Es tiempo de hacer una pausa nuevamente. Esto es Jalisco TV, donde todas y todos tenemos una opinión.
Esto es Jalisco TV, están en su programa Todas y Todos Tenemos una Opinión. Soy Yolanda Barroso, hoy en ausencia de Mafalda Wario, que disfrute de un merecido descanso. Si acaban de sintonizarnos en esta mesa de opinión, nos acompañan Luis Cisneros, analista político, Eduardo Ramírez, también analista político, y Fátima López, ella es analista especialista en temas de derechos humanos. Y es tiempo de abordar nuestro siguiente tema, y nuestra siguiente sección se llama Semáforo, donde nuestros analistas pues van a elegir el color de un semáforo, el verde, por supuesto, del SIGA, de Avanza, el amarillo o el ámbar, para darle como una calificación, digamos, regular, o el rojo para ponerle un paro, un stop a un tema de la conversación o un tema del que marca la conversación pública, y en este caso es la presidenta Claudia Sheinbaum afirma que existen nuevas líneas de investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero pide esperar a que avancen las indagatorias. Ustedes saben que este tema pues ha estado en la conversación por lo menos los últimos 12 años y es un tema que vale la pena tocar en esta mesa de opinión. Iniciamos ahora de este lado con nuestro compañero Eduardo Ramírez. ¿Qué color del semáforo le das, Eduardo? Le voy a dar amarillo porque creo que seguir investigando siempre va a ser correcto. El tema es que la confianza, yo creo que tanto del Estado como de los padres de los normalistas ya está rota. ¿Por qué? Pues desde el gobierno del PRI, que había una verdad histórica que siempre no fue la verdad, toda la gente que ha hecho señalamientos ahí. En estos últimos años, o por lo menos un par de años, ya la posición del movimiento que encabeza la Cuarta Transformación están incluso señalando a los padres de los normalistas como parte de un grupo de derecha, injerencista. Es decir, el propio gobierno de la 4T, que ahorita está investigando la supuesta verdad, ya ha hecho incluso señalamientos en contra de estas personas. Entonces, no creo que nada de esa narrativa ayude al tema, porque al final de cuentas, claro que México merece la verdad, pero yo creo que los padres merecen justicia. Y en orden de prioridad sería primero la justicia que la verdad. Entonces, estar tardándose en este tema y el que nos pida la confianza o que, oigan, tenemos nueva información, pero no se la puedo decir. También, pues, ¿qué clase de noticia es esa, no? La presidenta insiste en que hay nuevas líneas de investigación, en que hay que esperar los resultados, y eso sobre las indagatorias en el caso Ayotzinapa. ¿Qué color del semáforo le das, querida Fátima? Es difícil contestar porque por una parte me da gusto que siga investigando, pero por otra parte se me hace una burla, como una cachetada en la cara, cuando la Comisión Interamericana vino a México con un grupo especializado, expertos en entender el tema de las desapariciones forzadas y no forzadas en México, y que el propio presidente se hubiera negado y los hubieran corrido del país. Siento que más que un verde o un rojo es también amarillo, al igual que Eduardo, pero por el tema de la burla que se está haciendo. Se han hecho investigaciones muy serias, muy concisas. Tenemos documentales, tenemos series, tenemos libros expuestos al respecto. Y al día de hoy, hace no menos de 3 semanas, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo que no ha habido ninguna injerencia del Estado en el tema de la desaparición de los 43. ¿Qué burla es esa? Y ahora dicen que hay nuevas investigaciones, o sea, pareciera que están picándose los pies una y otra vez, y lo hacen solamente por seguir manteniendo una verdad que está parecida, que es pactada con el partido anterior para no pegarse en algo de futuro o en algo que les convenga. No parece una verdadera incidencia, una investigación política. Es como si se pusieran de acuerdo cómo cuidamos al PRI de lo que hizo, de lo que no hizo. Perdón, queremos un gobierno que realmente le entre al tema y que pueda saber qué es lo que pasó. Si hay investigaciones, las acepto, pero también quiero que no se deje atrás todo lo que ya se investigó, que está hecho por expertos y que fue mucho mejor trabajo que el que pudieron hacer aquí la Fiscalía. Luis. Sí, no, definitivamente para mí es semáforo rojo. Sería ya basta de que sigan queriendo lucrar políticamente con este tema, porque además yo creo que la verdad ya la conocemos todos, ya ha sido muy investigada, ha sido documentada científicamente por distintas instancias. Se creó una comisión de la verdad encabezada por Alejandro Encinas, subsecretario de Gobierno de la pasada administración, que encontró participación directa del ejército, cuando menos en el conocimiento de los hechos mientras estos
estaban realizando. Todos sabemos que fue un hecho perpetrado por narcotraficantes que confundieron a estos estudiantes que estaban ahí en su tránsito para manifestarse el 2 de octubre en la Ciudad de México, que secuestraron camiones, que fueron incinerados, que están ahí los restos humanos, que incluso se documentó por científicos venidos de otros países de manera independiente. Entonces se lucró la 4T como que utilizó carroña, como carroñeros, pues llegaron al poder al grito de fue el Estado, y ahora que ellos llegan al Estado, y otra de las promesas que ellos hicieron fue regresar el ejército a los cuarteles. Lejos de eso, como bien lo señaló Eduardo, los pusieron a construir trenes mayas, aeropuertos, a administrar las aduanas, a darles todo este poder que antes no tenían. Entonces no los regresan a los cuarteles y tienen que lavarle la cara al ejército. Entonces yo creo que toda esta intención de decir que las investigaciones no resultaron contundentes, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hazme el favor, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presidida por la hija de una de las lideresas de la lucha contra los desaparecidos histórica, venga ahora que diga, no, el ejército no tuvo nada que ver, a pesar de toda la evidencia que tenemos, y que hay pues una persona privada de la libertad, como es Murillo Karam, por haber dicho la verdad histórica, que al final siempre fue la verdad histórica, ¿no? Y que solamente por los fines políticos de López Obrador, del movimiento de la 4T, se reclamaba que fue el Estado. Y bueno, pues ahí tenemos. Ahora, por eso rojo, no sé qué quieran hacer. El Senado, me parece, iba a proponer una nueva comisión. Los padres se negaron a eso, dijeron, es que ya tenemos todas las investigaciones. Ya hay todas las investigaciones ¿Qué posibles. es lo que se pretende hacer con esto? Pues yo creo que lavarle la cara a los malos elementos del ejército que hayan incurrido en omisiones. Pues vamos a hacer nuestras conclusiones, o mejor dicho, que nuestros analistas hagan las conclusiones de este tema de la presidenta Claudia Sheinbaum, que afirma, les dice a los padres que tengan paciencia, que hay nuevas evidencias, o por lo menos que continúen las indagatorias en este tema del que tenemos pues 12 años hablando, de esta desaparición de los 43 normalistas. ¿Qué nos dices, Luis? No, bueno, de entrada, también recordar que el que era presidente municipal en ese entonces, cuando ocurrió todo eso, y que vinculado con los delincuentes que asesinaron a los jóvenes estudiantes, pues eran del PRD, el partido que en ese momento del cual formaba parte López Obrador, que había sido alguien que él había impulsado para ser presidente municipal, que era gobernado el estado por el PRD, también con un candidato afín a López Obrador, dejó el PRD, se fue a Morena, y bueno, ahí tenemos ya la opinión de la gente respecto a lo que terminó siendo Morena, ¿no? Entonces, esta lucha que dieron por los 43 y contra el Estado, al final fue meramente para retener un rendimiento electoral, y ahora van para atrás y la gente ya se dio cuenta que son pura fachada. Yo creo que la presidenta está buscando lavarse bien las manos, porque lo que se viene no es menor. Estamos hablando que la desaparición fue forzada. ¿Por qué? Porque se está evidenciando que el Estado forma parte de la desaparición de las personas. Hay diferencia entre desaparición común y corriente y desaparición forzada. La desaparición forzada surge cuando agentes del Estado intervienen en la desaparición de las personas. Imagínate que a nivel internacional se confirme que 43 estudiantes fueron desaparecidos forzadamente por el propio Estado. ¿En qué condiciones de democracia los vamos a quedar? ¿Qué van a poder decir y cómo van a inventar? ¿Y sabes qué es lo más triste? Que el término desaparición forzada fue forjado en Latinoamérica. Claro. México y Argentina, Chile fueron de los principales que empezaban a generar este término. Y que ahora México cierre con broche de oro en 2026 con la desaparición de 43 estudiantes por el ejército del Estado, quedaríamos ridículamente mal. No es menor, como dices. O sea, no es menor. No podemos decir que fueron nada más familias, sino a nivel internacional sería un golpe para la democracia completa, y lo que está haciendo Claudia y López Obrador. ¿Decías, Luis? Sí, el ejército en Chile, en Argentina, en México había sido la policía secreta, ¿no? Los judiciales, los que se encargaron de la guerra sucia, y ahora parece que es la vinculación. Fíjate qué grave. Alcalde de Iguala, perredista, el ejército en omisión y los narcotraficantes de manera activa, asesinando e incinerando a estudiantes. Eduardo. Pues me quedó muy poquito tiempo, nada más decirles, no, adelante. Es el Estado. Todavía tenemos cerca de minuto y medio. Bueno, es el Estado queriendo lavarle otra vez la cara al ejército, porque ahí estuvo la verdad, quién los desapareció. Ya no hay confianza, concluyo, ni del pueblo mexicano ni de los padres normalistas, y es el tema de no nada más lavarle el gobierno a la 4T, no nada más le quiere lavar la cara al ejército. Parece que quiere militarizar hasta los Oxxos, ¿ya? O sea, quiere militares en todos lados,
Y claro que un tema, como decía Fátima, que vea y que se descubra que fue el Estado quien los secuestró, quien los mató, quien los calcinó, pues sería una afrenta tremenda para el Ejército de México. Tremendo, de verdad que no es menor. Voy a tomar tu término, Fátima, lo que se viene y pues a esperar estas nuevas indagatorias que suponemos no va a cambiar en nada esta verdad histórica. Algo con lo que quieran concluir este tema. Tenemos pues un las minuto. Prioridades, ¿no? Del gobierno otra vez. ¿Es un tema prioritario? Sí es un tema prioritario las desapariciones que están ocurriendo a nivel nacional, de nuestros jóvenes, nuestras juventudes. Allí sí debería de estar en la presidencia de la República atendiendo ese tema y no reeditando banderas que en su momento les reeditaron. Imagínate qué bonito sería un país donde dirías, oye, como ya no tenemos tantas desapariciones, nos damos el tiempo de averiguar qué pasó con este caso tan polémico y tan triste. Pero mientras siguen investigando el tema de Ayotzinapa, sigue incrementando el número de desapariciones. Y callemos a los periodistas críticos y callemos a las voces críticas. Creo que es importante que resaltemos que estamos hablando de vidas, porque a veces nada más decimos 43. Sí son 43, pero asimismo son 86, porque también tuvieron mamás y papás. Claro. Y más de alguno puede haber tenido un hijo por ahí. Y son vidas, son personas. Y si estamos poniendo la libertad de nuestros propios estudiantes a merced del ejército, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué le queda a Sinaloa, que sigue sitiado desde hace un año? ¿Cómo podemos decirle que lo estamos apoyando? ¿Qué le vamos a decir a la gente en Michoacán? ¿Cómo respondemos ante lo que está viviendo en Guerrero con tanta violencia y narcoviolencia? ¿Dónde está entonces la policía? ¿Dónde está la militarización que estaban diciendo que nos iba a ayudar? Creo que es la parte más importante, reconocer la falta de utilización de los medios que tienen, como lo es el ejército, en lugares estratégicos, en vez de estar queriendo limpiarles la cara de lo que hicieron para matar a unos alumnos. Así es, amigos, tenemos que irnos nuevamente a una pequeña pausa. Esto es Todas y Todos Tenemos una Opinión, y no se vayan, que vamos a cerrar con un tema muy interesante, hablando de desapariciones, de buenas noticias para Jalisco. Regresamos a Jalisco TV, esto es Todas y Todos Tenemos una Opinión. Qué bueno que llegaron al final de este programa, porque vamos a cerrar con un tema muy importante, el tema de las desapariciones, pero ya les decía que parece que hay una buena noticia para Jalisco. No parece, según el registro más actual o los números más actuales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, Jalisco sube, o mejor dicho, baja del primer lugar de desapariciones al 9º lugar, puesto que había tenido durante los últimos 3 sexenios. Esto, supongo, ya me dirás, Luis, si es una buena noticia o por lo menos un acierto para el gobierno de Pablo Lemus y su gabinete de seguridad. Sí, hay un antes y un después desde que Pablo Lemus llegó al gobierno del estado, en principio reconociendo que las desapariciones eran un problema prioritario, de urgente atención por parte del estado. Recordemos que la pasada administración era un tanto omisa en esta materia. El reunirse con los colectivos, el trabajar los protocolos de búsqueda, el tratar de fortalecer las instancias de apoyo a las familias, a las personas afectadas por la desaparición forzada, esta campaña que se está haciendo de prevención, que lamentablemente todavía los jóvenes siguen cayendo en ofertas de empleo falsas, cuando te ofrecen un empleo donde vas a ganar una cantidad pues significativa, caes en esto. Ya se ha intervenido, por ejemplo, en la central camionera, ¿no? Y se ha rescatado a muchos jóvenes que habían sido enganchados con estas falsas ofertas. Entonces, sí, el Estado, Jalisco, ha estado haciendo lo propio. Es una buena noticia para nosotros, es una triste noticia a nivel nacional que haya otros 8 estados que sigue este fenómeno en ascenso. Al Estado de México, Sinaloa, se decía que está ya un año en estado de guerra. La lista seguramente la tendrás completa. Qué bueno que en Jalisco se están haciendo cosas. No tendría que pasar ni un solo hecho. Tenemos, insisto, una juventud muy vulnerable, muy expuesta a estas falsas ofertas de empleo, a caer en las tentaciones, incluso por voluntad propia, de lo que significa la narcocultura y toda esta idea de tratar de pertenecer, por falta de valores, por falta de arraigo, de pertenencia comunitaria, familiar, etcétera. Pero pues sí es de celebrarse, aunque también que es lamentable que haya tantos estados en esta situación. Sin embargo, no debería existir ninguna desaparición en Jalisco. Fátima.
Totalmente de acuerdo contigo. No debería existir ninguna desaparición. Tendríamos que seguir trabajando para que esto definitivamente no continúe. Pero una de las cosas que yo comentaba incluso la semana pasada fue que el hecho de que sea y exista en Jalisco la primera Secretaría de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas es un antes y un después. Y lo digo con todas sus letras porque antes sí había apoyos a las familias, pero ahora ya estamos viendo cómo se están integrando para poder lograr generar muchísimas más acciones en favor de estas familias que se encuentran bien vulneradas. Y lo digo así porque es bien claro. Imagínate que tú eres hija de una de las personas desaparecidas, que tienes 10 años y que tu mamá también falleció por otras causas. Tú eres la única persona que puede identificar de los últimos tatuajes de tu papá. ¿Cómo lo harías? Ya tenemos un protocolo. Antes no tenían. Ese protocolo que ya se creó ya está buscando que los niños, las niñas puedan acercarse y puedan entender el problema. ¿Cómo le hablas a un niño de estos temas? Son cosas que están siendo importantes. El hecho de que ya se den cuenta que Jalisco no es el primer lugar y que ya estamos en 9º es un avance, pero también hay que voltear a ver dónde aumentaron esos 9 lugares y en qué municipios y estados se están viendo ahora afectados, que son simplemente parte de Morena. Y que tendríamos que ver qué es lo que van a hacer para seguir manteniendo su línea de que están contra la desaparición o no, porque al parecer no lo están logrando. Actualmente el Estado de México, Sinaloa, Baja California, Ciudad de México, Michoacán, Guanajuato, Sonora y Nuevo León anteceden a Jalisco en los números y en materia de desapariciones. ¿Qué te dicen estos estados, Eduardo? Pues mira, primero la gente que nos está viendo, sí decirles que no es una competencia de tragedias, o sea, no es que lo estemos analizando así. Creo que en Jalisco tampoco podemos decir que nos está yendo bien o que vamos bien. Lo que sí se puede decir es que hay formas diferentes de tratar el tema, ¿no? O sea, yo sí que puedo decir con Pablo Lemus, él sí se junta periódicamente con colectivos, cosa que el gobierno federal no hace, ¿no? O sea, le abre la puerta a cuanta más gente le ha abierto que ese tema. Se acaba de abrir esta semana, creo, la Casa de Paz, creo, y Redes Solidarias, que es precisamente para este tipo de temas. Fátima y tanto Luis, digo, que ejemplificaron bien cuál es el enfoque del gobierno del Estado en este tema. Y sí decirle, pues, el tema de Morena, que bueno, primero decía que era el Estado, ¿no? Que era Jalisco el que tiene el problema. Ahora que no tenemos tan ese problema como otros estados, ¿qué va a decir? Que sí fue el gobierno de Jalisco el que hizo el acierto o que es de ellos, ¿no? Y quiero abordar nada más por último un tema que para mí se me hace crucial, que es el que dice Luis, el tema de la narcocultura. ¿Por qué? Porque la política pública de la búsqueda no tiene que ser la política pública por excelencia. Eso ya pasó el problema y ya no lo pudiste detener. Ya nada más estás buscando, desgraciadamente a veces nada más un cadáver. Pero ¿qué pasa con todo lo que hay antes para prevenir este tipo de temas? Y yo aquí en México sí veo, no sé qué tenemos en la cabeza con el tema de narcocultura. Países como Alemania tuvieron errores fatales en la humanidad como el nazismo, tantas personas muertas. Yo no veo que en Alemania haya novelas donde pongan un Hitler guapo y lo quieran reivindicar. Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos novelas como El Chapo, como La Reina del Sur, que vienen, El Señor de los Cielos, que vienen, ojo, con una mística y estética del narco guapo desde ahí, o la narca guapa, con el tema del narco bueno que ayuda al pueblo. O sea, ¿qué tenemos en la cabeza para estar fomentando este tipo de cultura? Yo creo que, aparte de la batalla por la seguridad, hay una batalla cultural que se debe dar aquí en México contra ese tipo de narcocultura. No, y que me parece que también fue un acierto en su oportunidad que Jalisco prohibiera la exhibición pública de los narcocorridos, ¿no? Que también se ha replicado esta política en otros estados. La propia federación hizo lo propio. Sí hay una línea pues muy delgada entre lo que es el narrar o el expresarse culturalmente respecto a una realidad que existe como es el narcotráfico, incluso retratarla a través de novelas, de películas, y otra la apología del delito, ¿no? Esta romantización de los narcos. Mira, la verdad es de que Jalisco, México, hoy es una muy distinta, sus jóvenes, sus aspiraciones, sus anhelos, a lo que quieren incluso parecerse, ¿no? Su estética, su ropa, su modo de hablar. Te muestran al Chapo como una historia de vida en las novelas. Te muestran a la Reina del Sur como una historia de vida que vino desde abajo. ¿Qué pensaríamos si presentaran en una película a Hitler como una historia de superación personal? Pues no, estaríamos arrancándonos las vestiduras. Pero ¿quién debe hacer la diferencia entonces? ¿O quién debería educar? ¿Se los dejamos igual a la escuela? ¿Se los dejamos a los padres? ¿Que empiece la formación desde el Estado? ¿Dónde, Fátima? Creo que tendríamos que empezar a reconocer las faltas que tenemos desde la casa, como va para la escuela y como va para todos los entes. Porque hace rato
mi compañero dijo una palabra que le dije que no debe decir, porque es clasista. ¿Y por qué hablo de clasismo y de capacitismo en un tema que tiene que ver con desaparición? Porque debido a eso, a que no tenemos las capacidades completas, a que no damos la información suficiente, a que no damos escuela y comida a los menores de edad, los estamos arrojando a que busquen en las novelas de los narcos una oportunidad de vida distinta. Sí. Porque ellos en su entorno no tienen para darse de comer, no tienen para salir adelante. Ya saben que van a seguir toda su vida siendo el peón de alguien más. Que prefieren, como ellos lo dicen, vivir corto pero vivir a todo. Aunque sea 10 años pero vivir con lujos. Aunque sea 5 años pero matar a quien sea con tal de sentir la vida. ¿Por qué? Porque la imagen que les ponen con esta narcocultura es para que se reproduzca, no para que se contengan y que cambien. Tendríamos que plantearnos como sociedad cómo le vamos a hacer, porque, ojo, hablamos de que tenemos muchos artistas, incluso jaliscienses, que se dedican a hacer apología de esas canciones, ¿no? Sí. Peso Pluma ya no puede pisar Jalisco, por ejemplo. Y son temas que tenemos que validar y que también el gobierno tendrá que sumarse a generar redes de apoyo para que se pueda ir cambiando poco a poco desde el tema de la pobreza y de cómo lo vamos a trabajar hasta cómo vamos a lograr el desarrollo pleno de los adolescentes. Eduardo. La batalla cultural se da en la casa, se da en estos programas, en cualquier noticiero. El tema es que hablemos primero de los temas, hablemos del elefante en la sala. Yo sí creo que hay mucho por hacer y tampoco es que papá gobierno nos venga a corregir la plana. O sea, es un trabajo que tenemos que hacer todos como padres, como hijos y como parte de una sociedad. No, y yo diría todavía más, es mayor el reto porque no es solamente el tema de las novelas o de las canciones, incluso creo que ni siquiera es un tema de clases sociales o de pobreza, de marginación que te lleva a buscar esta salida. Incluso entre las clases medias altas, las clases más económicamente favorecidas ven aspiracionalmente este modelo de las influencers, de las redes sociales, que manejan un estilo de vida muy por encima de las posibilidades económicas, incluso de las clases medias altas, donde hablan de viajes al extranjero, de lujos, de ropa excesivamente cara, y eso ya ni siquiera en la televisión, está en el celular, y lo ven nuestras niñas, y lo ven nuestros niños a los 12, 13 años, ya tienen un modelo, un influencer que les habla de ropa de lujo y que les habla como un ideal el tener una pareja narcotraficante que les paga todos sus lujos, y entonces ya la aspiración es otra muy distinta. Ciertamente qué bueno que se discuta esto en los programas, pero a menos que haya algo en las redes sociales, porque incluso a través de las redes sociales se dan estas capturas de los jóvenes, del reclutamiento. Hablamos de desaparición, sí, la desaparición forzada es otra cosa, pero igualmente grave es la desaparición voluntaria que vemos, ¿no? Que se da. Entonces creo que la siguiente gran batalla es en las redes sociales. Hay una intención en regular las redes sociales, no solamente por la afectación cognitiva que te genera estar horas y horas del día, 7, 8 horas en las pantallas para nuestros niños, nuestras niñas, el tema de la autoestima, de la imagen que tienen ellos, ¿no? Que quieren parecerse a estas personas que se hacen operaciones estéticas para gustarle en esta estética, ¿no? De la narcoestética, narcocultura. De la narcocultura. Entonces, sí es una batalla que de entrada vamos perdiendo, y que mientras la política nos siga dividiendo, nos siga polarizando, tratemos de ver quién gana en las elecciones para ver qué tanto dinero se lleva, pues ahí nuestros jóvenes van a seguir expuestos, ¿no? Es un tema generacional que lamentablemente pues no se ve por dónde. Pues hasta tenemos que ponerle por hoy punto final a este programa de Todas y Todos Tenemos una Opinión. Yo les agradezco mucho porque cerramos muy bien con este espacio, con una buena noticia por lo menos para Jalisco, pero sigamos colaborando con estos temas, con esta discusión, con esta reflexión. Cerramos de una forma reflexiva este tema de las desapariciones y bueno, de no ensalzar estos modelos, no romantizar temas como la narcocultura. Te agradezco mucho, Luis. No, al contrario. Fati, muchas gracias. Y muchas gracias, querido, también por acompañarnos, y gracias sobre todo a ustedes por acompañarnos en Jalisco TV. Recuerda que las mesas de opinión son los martes y jueves con distintos analistas, temas muy interesantes. Mi nombre es Yolanda Barroso, estoy en ausencia de Mafalda Wario, quien disfrute de un merecido descanso, pero la próxima semana ya se reincorpora a este espacio. Por favor, pásenla bien, que tengan muy buenas noches.